Bueno, nuevamente buenas noches con todos, Paulina, yo voy a empezar a grabar. La última clase me quedé comentando concerniente a Windows, que es nuestro programa que vamos a utilizar en nuestro sistema operativo predilecto. El otro programa que deben de conocer es Android, pero ya al ser para dispositivos móviles ya es otro tema, pero son básicamente los dos sistemas operativos que en la actualidad tienen más usuarios. Android para móviles y Windows para computadoras de escritorio. Un tiempo quisieron salir, como les comenté, el Windows Phone, ahí está el Windows Phone, pero, pero tuvo un montón de problemas. ¿Problemas en qué? En la interfaz, ya que se veía así. Al menos cuando uno tiene Windows, quisiera que se viera como se ve en el escritorio, ¿verdad? En la computadora. Pero era totalmente distinto. Simplemente de Windows tenía el nombre. Y al tener una tienda virtual distinta, porque para instalar estos programas no entrabas a la Play Store, ya que la Play Store le pertenece a Android. En cambio aquí entrabas a la tienda de Windows, ya que Windows, les comento, también tiene una tienda. Vamos a ver su tienda. Si es que acá está, ahí está, Microsoft Store. Creo que no está instalada. A ver. Normalmente la tienda de Windows poco o nada se utiliza de la versión 10 para atrás. Mayormente o normalmente la utilizan en la versión 11, que es donde le han dado mayor soporte, mayores características, más aplicaciones. Pero de la versión 10, que es la que estoy utilizando aquí, para atrás no tiene gran llamémoslo relevancia, importancia, características que digan al usuario, necesito tener esa aplicación. Y es por eso que para la versión 11 implementaron o mejoraron la tienda virtual. Aparte que su competencia, que es Apple, mejoró también en ese apartado. Y en una serie de cosas que para el usuario normal o usuario corriente como nosotros, o en su mayoría, no son herramientas que utilizamos el día a día. Les comento una, por ejemplo. Hay una herramienta dentro de Windows que se puede sincronizar con el celular y puedes ver la pantalla de tu celular en la computadora. De esa herramienta, por ejemplo, Apple la tiene y Windows la había implementado, pero para la versión 10, como están viendo acá, no estaba tan desarrollada o no estaba por llamar. El término correcto es de manera nativa. Es el término que utilizan. Ahí lo voy a escribir. ¿Qué significa nativo? Nativo. ¿Qué es de origen? Nativa. Porque hay dos tipos de programas que salen al mercado. Uno es de forma nativa, quiere decir que ha sido diseñado para para tal computadora, tal sistema, y otro que ha sido adaptado. Adaptado, adaptado. También le llaman rescalado. Rescalado. O sea que lo han modificado, lo han mejorado. Remasterizado utilizan en juegos. En juegos utilizan la palabra remasterizado. Y en películas también. Remasterizado. Son los términos que normalmente utilizan cuando se refieren a algo. ¿Qué tal, Jessica? Buenas noches. Que utilizan cuando normalmente quieren mencionar programas, películas, contenido que ha sido modificado para que parezca algo nuevo, algo moderno, algo más actual. Como menciono, normalmente lo hacen en películas, pero también lo hacen con programas, con sistemas y con X cosas que tenga que ver con tecnología. Por ejemplo, ahorita que hablo de tecnología, en cierta ocasión una vez me preguntaron
si era bueno comprarse un monitor 4K, o sea, la resolución, comprarse un monitor 4K. Son monitores caros, son monitores, los tamaños son los mismos que encuentras ya en la actualidad con Full HD, pero la pregunta era si yo me compro este monitor, ¿se verá más claro? ¿Se verá más mejor? ¿Se podrá disfrutar mejor el contenido? Y la respuesta sería que sí, pero a la hora solamente de ver películas, solamente a la hora de ver contenido, más no todo lo que tú estás viendo. O sea, el escritorio, PowerPoint no se va a ver mejor, Word no se va a ver más nítido, Bloc de notas no se va a notar diferencia, Chrome tampoco, solamente en contenido, que son películas, imágenes, ahí sí vas a notar la diferencia. Pero en el resto de cosas no. ¿Y por qué? Porque para que tú lo notes o puedas notarlo, tendría que existir una versión de Windows que se llame Windows 4K. Y esto no existe. No existe una versión de Windows que tenga que ver con la calidad 4K. Por lo tanto, al no existir esto, comprarte un monitor 4K o de mayor resolución no tendría mucho sentido, salvo que lo utilices para ver películas, imágenes y X cosa, más no para todo lo que tú hagas dentro de la computadora. Como digo, PowerPoint, ¿no? Si tú te compraste este monitor o piensas comprar de mayor resolución y tienes la idea o esperas que estos programas o X programa que utilices se vea mejor, no se va a ver mejor porque tendrían que haber versiones de esos programas, por ejemplo, Microsoft Word 4K. Tendría que haber con esa terminación, cosa que no hay. Los programas no son diseñados, todavía no son creados para esta resolución. ¿Y por qué no lo hacen? Porque esos monitores, como acaban de ver en la imagen, son caros. Mayormente uno utiliza para disfrutar dentro de la computadora Full HD. Y lo único que varían sería el tamaño del monitor. Entre 24, que es el tamaño estándar, y 22 más o menos. Ahora, si quieres un monitor más grande sería el de 27. Pero si en caso requieras o necesites un panel, un monitor con mayor espacio, yo personalmente te recomendaría que utilices dos monitores. Y venden rack para dos monitores. De hecho, es algo bastante útil. Más o menos en mi casa yo utilizo algo así. Acá en el instituto utilizo dos monitores, pero no con un rack. Pero esto sería lo ideal. Sería lo mejor si es un ambiente de trabajo. Y si de repente quieres darte el gusto, serían con brazos, como un brazo hidráulico, donde conectas los dos monitores. De hecho, yo quería comprar uno, pero cuando quise tener esto era cuarentena. Estaba muy complicado. Pero ahora que, por ejemplo, me he paseado por Wills, por Paruro, por Lima, por Abancay, hay tiendas que venden esto. Y no es tan caro. No es muy caro como, bueno, viene la imagen. No he preguntado, se me ha pasado, pero si de repente tienen el poder adquisitivo, podrían comprar uno de estos. Yo creo que este de aquí es suficiente, uno para dos monitores. En la marca Kipling creo que se llama, no, Dairu, está a 140. Y lo bueno es que te ahorras espacio. De hecho, creo que es su principal ventaja. Si tienes problemas con el espacio dentro de tu escritorio, sería una buena compra. De hecho, hay dos versiones. Una que se empotra en la mesa, en el escritorio, y la otra que va en la pared. La otra que ya va en la pared. Ya depende cuál quisiera. Esta, por ejemplo, es para la pared.
Tendrías que perforar, hacer, colocar tornillos y puedes colocarlo en la pared. Entonces ya depende de cada uno. Pero sí lo recomiendo bastante si en el caso necesitas ese espacio. Y en mi caso, ¿por qué yo necesitaría ese espacio? Porque al transmitir mi pantalla, en una pantalla puedo ver lo que yo estoy transmitiendo, los comentarios, ¿sí? Y en la otra pantalla estoy viendo lo que ustedes están viendo. La puedo trabajar y la otra para otro contenido. También existen de 3 monitores, pero creo que eso ya, más que una necesidad, diría que es un lujo. Más que necesariamente necesitar 3 monitores, yo creo que ya 3 sería un lujo. O sea, ya para algo de repente más profesional, más que en verdad necesites ese espacio, ya que normalmente lo utilizan para videojuegos. Pero para trabajo, a mi parecer, yo creo que 2 monitores es suficiente. Nada más, 2. Ya 3 me parece ya demasiado, a mi parecer, obviamente. Entonces, pueden ahorrarse el espacio en su escritorio si les parece poco espacio. También concerniente a los dispositivos que hemos hablado, por ejemplo, el mouse, el teclado, existen también versiones más pequeñas y hay otras que son todavía mucho más pequeñas de lo que ustedes imaginan, teclados. Por ejemplo, un teclado más pequeño se llama así, teclado TKL, creo. Así, se llama 10K-less, si no me equivoco su nombre. ¿Y qué lo caracteriza? Es un teclado que no tiene el apartado numérico, no tiene la parte donde van los números. ¿Y por qué? Porque son teclas que no todo el mundo las utiliza y si tú quieres ahorrar espacio, porque tu escritorio de repente está muy ajustado, sería una buena compra. Por ejemplo, estos tecladitos, el más económico, en la marca Micronix, yo compré uno a 35 soles. Y obviamente si quieres algo más profesional, el precio puede variar bastante. Luego de esto hay otro teclado que se llama 60, 60%, que es todavía más pequeño, ahí como en la imagen. Un teclado con un espacio más reducido. No tengo uno, de hecho quisiera comprar uno. No he tenido la oportunidad de comprarme uno, pero ya es un teclado, llamémoslo por un usuario muy en específico. ¿Por qué? Porque para las personas que utilizan ofimática no sería un teclado recomendable, porque las teclas están reducidas. Son las teclas, si no tienes un buen control, un buen manejo de todas las teclas, te va a parecer un poco complicado. Y hay otros que ya son netamente para juegos, para gamer, que es más pequeño todavía. Teclado gamer, así. Ya esto ya netamente para videojuegos. Ya esto sí, para ofimática, para escribir, ya esto ya no es. Esto ya únicamente, o casi prácticamente, para lo que es jugar, más no para otro tipo de actividades. Entonces, el teclado que yo les recomendaría, si quieren espacio, es que se llama así, en la marca que tú quieras, pero si la configuración se llama TKL y significa 10K less o teclas reducidas. Hay variedad de marcas, variedad de cosas. Otra cosita que de repente les pueda servir como conocimiento general es que las luces simplemente es a nivel visual o simplemente más que una función, más que una función es simplemente un lujo, más no que te vaya a funcionar mejor. En una ocasión, para un cliente,
ya era una señora avanzada de edad, me pidieron buscar un teclado que tenga bastante luz. Entonces yo les recomendé esto de acá, pero ¿qué sucedía? Que querían uno que tenga más luz todavía, o sea que se note más la letra, ya que al ser una persona de avanzada edad necesita poder visualizar mejor. Entonces el teclado que yo encontré que tenía más luz, simplemente por la luz, era este de acá. Y es bien difícil de conseguir. Es un teclado Cougar mm, mecánico con una tapa. Este de acá. Ahí está, se llama Puri TKL. Ese es el nombre del teclado, Puri TKL. Este tecladito de acá. ¿Qué lo caracteriza este teclado que estoy mencionando? De todos los que he visto, de todo lo que he comprado, observado, este teclado tiene una iluminación por encima de los teclados promedio. Obviamente este teclado es para jugar, pero por el tema de la luz, por el tema que emite bastante luz las teclas y se aprecia mejor, es recomendable en esos casos o en ese contexto, ¿no? Que de repente es para una persona que necesita ver las teclas, tener mejor iluminación, ya este teclado sería el ideal. Como menciono, no es fácil de conseguir, de hecho del 2020 ya no lo he vuelto a ver, pero si lo consiguen es un teclado bien bonito porque viene con tapa, viene con una tapa, ahí les muestro. De repente por ahí hay un video. Repito que es un teclado para jugar, pero era un teclado bastante agradable. Ahí como ven, venía con una tapa. Es el único teclado que he visto que venga con una tapa imantada. O sea, el teclado era bien bonito. Si de repente tenías problemas de polvo, a los lados tenía imanes y se imantaba la tapita. ¿Cuánto costaba en ese momento? Cuando lo compré para este cliente estaba 250, creo. Entre 230 y 250. Ese teclado mecánico era, mecánico de switch azul. Bueno, eso es solo una información más específica. Pero concerniente a los teclados en general, eh, teclado TKL es suficiente para la mayor cantidad de actividades que uno puede realizar. ¿Quieres algo más chiquito? El de 60%. Más chiquito ya es para videojuegos. Y el teclado convencional o tradicional sería el teclado completo. Ese simplemente se llama teclado, el que tiene la parte numérica. Lo otro que deberías saber de repente de los teclados es que existen tres tipos de teclado. Ahí los escribo. Teclado, llamémoslo tradicional, o también se llama de membrana. Luego tenemos el teclado semimecánico, semimecánico. Y por último el teclado mecánico. Si has tenido la oportunidad de tener un teclado mecánico, notarás que la diferencia de las teclas es muy notoria. Otro detalle es que los teclados mecánicos en teoría deberían ser de mayor duración, ya que las teclas tienen otra forma de haber sido elaboradas y el tacto es muy distinto a un teclado de membrana. Normalmente son teclados un poco más caros o bastante más caros, porque un teclado de membrana está a 30 soles, 20. Un teclado mecánico, uno bueno, no baja de los 150 soles. Pero vale la pena, yo les comento que sí.
Yo tengo un teclado mecánico ya desde el 2016 y hasta ahora me funciona con total normalidad. No he tenido problemas con ese teclado. Lo único que sí es bastante limpieza, ya que las teclas las puedes retirar. En cambio, en un teclado de membrana no es tan simple o no es tan fácil dependiendo del modelo. Habrá modelos que sí, pero por lo general es un poco tedioso o complicado. En cambio, en el mecánico no. Las teclas, poder retirarlas es bien, bien simple. Y eso de ahí concerniente a lo de los teclados. Sigo mencionando, estamos hablando de Windows. Hola. Y ahora sí, los elementos de escritorio de Windows. Cuando uno ingresa a Windows, en el escritorio encuentra una serie de cosas, de las cuales la parte inferior es la barra de tareas, donde podemos hacer varias configuraciones que de repente hayan visto ustedes en cabina de internet, acá en el laboratorio, de repente en su propia casa. Sí, tiene varias opciones. De hecho, las vamos a ver ahorita. Activa la lupa, por favor. Sí, la lupa. Ya. Ubícate en la barra de tareas. Abajo, 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 la barra. Ya. Esa es la barra de tareas. Sí se ve, ¿verdad, Paulino? La barra de tareas. Toda esa franja de color negro donde están los programas, esa es la barra de tareas. Y si tú le das ahí clic derecho, se habilita una pestaña, un panel, donde hay un montón de opciones. Por ejemplo, ¿cuál es la primera? La que está en la parte de arriba. Barra de herramientas y la última se llama configuración de la barra de tareas. Veamos las de configuración de la barra de tareas. Ahí se habilita otra pestaña y hay un montón de opciones. Voy a mencionar solamente las que te puedan servir o las que te resulte de repente más útil, ya que hay opciones aquí que no se pueden utilizar. Por ejemplo, hay una opción que dice ocultar automáticamente la barra de tareas en el modo tableta. Como acá la computadora no es una computadora táctil, no tiene sentido el modo tableta. El modo tableta es para dispositivos, ¿sí? Dispositivos claro, que tienen un apartado de pantalla táctil. Ajá, por ejemplo, no tiene sentido esa opción. Y así, hay varias opciones dentro de Windows que no tienen sentido porque son para dispositivos con pantalla táctil. Ya. Por ejemplo, ¿cuáles son las que te voy a mencionar? Por ejemplo, esta de aquí. Dice ubicación de la barra de tareas abajo. ¿Qué pasa si tú dale un clic y le colocas, por ejemplo, a la derecha? Ahora mira, mueve tu cursor a la derecha. Mira, cambió de ubicación. La barra de tareas ahora está a la derecha. Ahora cámbialo arriba. Arriba. Ubicación de la barra de tareas de pantalla, arriba. Ahora mira arriba. Ya. Esto simplemente es para que la barra inferior que tienes en la parte de abajo cambies de orientación. Hay usuarios, y creo que son los que más he visto, que prefieren utilizarlo a la derecha. Digo, a la izquierda, disculpa. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Ajá, a la izquierda. Varios usuarios he visto o he notado que prefieren esta barra a la izquierda. Más no arriba, abajo, derecha, sino a la izquierda. Y si de repente utilizas el navegador Opera, Opera también lo utiliza al lado izquierdo. Entonces ya es una cuestión de gustos. ¿Qué más tenemos? Sigue bajando. Déjala abajo. Abajo. Ya. Seguimos bajando. Luego, ¿qué dice? Sigue bajando. Dice varias pantallas. Mostrar la barra de tareas en todas las pantallas. Esto es únicamente si tienes más de un monitor. En mi caso, que estoy transmitiendo, hay dos monitores. Entonces ahí se va a mostrar en ambas. Pero ¿qué pasa si le doy un clic ahí? Donde dice desactivar. Mostrar la barra de tareas, pero desactívalo. Solamente va a poder notar que allá en el otro monitor desapareció la barra de tareas. Porque la acaba de desactivar. Ahí abajo. Ahí donde estás viendo. Sigue bajando, baja, baja. Baja.
Ya está desactivado, ya no se ve. Ya, vuelvo a activar. Para que se vea en ambos monitores. Ahí está, ya se ven los dos monitores. Entonces son herramientas, como dije, que no es para todos los usuarios. ¿Por qué? Porque no todos tenemos dos monitores, no todos tenemos una pantalla táctil. De hecho, sí existen. Hay monitores con pantalla táctil. No son baratos tampoco, pero son para otro tipo de usuarios. Mayormente nosotros en computadoras de escritorio utilizamos un teclado y un mouse, pero en tablets tendría más sentido esta opción. Sigue bajando. Y el otro tiene que ver con contactos. De hecho, dentro de Windows no utilizamos casi nada esto de contactos. Que mayormente los utilizamos en el celular. Mueve tu cursor al lado izquierdo. Izquierdo. Veamos esas opciones del lado izquierdo. Ese es derecho. Izquierdo. Ahí. Ya sube, 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 sube. Ahí donde dice este fondo. Tú le das clic en fondo. Ya. Puedes cambiar la imagen que tienes predeterminada. De hecho, puedes cambiar la imagen o colocar cualquier imagen que tengas en la computadora. Pero las que te ofrece Windows son las que estás viendo ahí. Por ejemplo, cámbiala a la segunda. Ahí está, ya lo cambió. Ahí está, ahora se va a ver así. Ujú. De repente, dale clic donde dice imagen, fondo, imagen. Y de repente quieres presentación. ¿Qué es presentación? Si de repente tú tienes un álbum de fotos, fotos familiares de tus hijos, tu familia, y quieres que ese fondo cambie cada cierto tiempo, por ejemplo, cambias, aparece la foto de tu mamá. 5 minutos después, que aparezca la de tu papá. Y así, va cambiando por foto por foto. Eso es presentación. Eso es en presentación. Dale clic ahí, presentación. Baja, baja un poquito. Dice elegir álbum para la presentación. Dale a examinar. Y como en imágenes no hay muchas fotos, es por eso que no puedo escoger. Pero si ahí en esa carpeta que tú selecciones hubieran más imágenes, aparecería mucho más contenido. A ver, selecciona escritorio. ¿Hay imágenes? No tenemos, ¿no? En descargas, descargas. Tampoco hay imágenes, ¿no? Ya no hay. A ver, hay que crear una carpeta para que se pueda escoger esas opciones. Ya vuelve donde estaba. La que era imagen. Listo. Y eso solamente en el caso, repito, si tuvieras bastantes imágenes en una carpeta, de repente familiares, fotos de familia, fotos personales, puede ir cambiando entre una y otra cada cierto tiempo. Sigue bajando. Ya. Luego tenemos la de colores. 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 Dentro de colores se refiere a, al panel, a nuestra barra de inicio y nuestras opciones si quieres utilizar otro color. Por ejemplo, cámbialo a ver al primero, amarillo, y dale clic al botón inicio. El botón inicio. Inicio, abajo, abajo, abajo. Inicio es el que está en la esquina inferior del lado izquierdo. Más abajo, más abajo, más abajo. Baja, sigue bajando, sigue bajando. Ahí, ahí. Ese botón. Ajá, mira, ya cambió de color. A ver, vuelve a cambiar otro color, a ver, ¿qué color te gusta? ¿Dónde está esa opción? En colores, colores. A ver, escoge otro color, ¿qué color te gusta? Ya, a ver, prueba. ¿Qué color se ve? Ahí está, ya lo cambió. Dale clic. Dale clic ahí en el botón de inicio. Ese es el botón de inicio. Entonces, miren, cambió los colores de todas las opciones o todos los iconos dentro de Windows. Ya, seguimos viendo más opciones. Luego de colores, ¿qué más dice abajo? Ah, ya, rézalo como estaba. Predeterminado. Ujú, es el color predeterminado. Ya, luego de colores que tenemos. Pantalla de bloqueo. Dele clic. Dele clic en pantalla de bloqueo. Esta opción es muy similar a la del celular. Ustedes saben que cuando presionan el botón de inicio aparece una imagen, pero cuando lo desbloqueas aparece otra. Y aquí es lo mismo. Es seleccionar qué imagen quieres cuando la pantalla entra en el modo bloqueo. Y aquí voy a explicar algo del monitor, ya que eh, es oportuno. Cuando ustedes la computadora no hacen nada durante cierto tiempo, entra en un modo bloqueo.
O sea, la pantalla se apaga, pero la computadora sigue estando encendida. Ya eso es que está en modo, llamémoslo suspensión, antes le llamaban invernación, pero es que simplemente para ahorrar energía, el monitor se apaga. ¿Y por qué otra razón también lo hace? Y esta es una pregunta dato, esto ya es más un dato. Cuando una pantalla, sea lo que sea, un televisor, un monitor, X cosa, muestra una imagen por un tiempo prolongado, 1 hora, 2 horas, 3 horas, y te está mostrando lo mismo, ese monitor o esa pantalla está sufriendo un desgaste que con el tiempo se va a notar más. ¿Qué tipo de desgaste? Lo que sucede es que ahí la pantalla te está mostrando un color en cada puntito, ya que toda la pantalla es un conjunto de focos, por eso se llama luz LED, monitores LED o pantalla LED. Y te está mostrando cada puntito de la pantalla un color. Y si ese color se queda impregnado por un largo periodo de tiempo, con el tiempo se va a quedar ese color pegado en la pantalla. Así tú cambies una imagen, un video, ese color se va a quedar pegado, se va a quedar y ya no lo vas a poder borrar. Por tal sentido, hace mucho, mucho tiempo se utilizaba bastante lo que era el protector de pantallas. Ahí lo voy a mostrar. De repente ustedes se habrán preguntado qué es o para qué sirve el protector de pantallas. Y de repente, si eres de mi época, en Windows 95, escribe protector de pantallas, por favor. Protector de pantallas. Te habrás preguntado por qué el protector de pantallas Windows, hasta Windows 98. Te habrás preguntado por qué esto se llamaba protector de pantallas. Ya, si tú recuerdas esto es porque eres de mi época. Si tú recuerdas esto o lo has visto, lo has vivido, es porque tienes de mi edad y de repente un poco más. Si tú recuerdas esto de aquí, ya, y te preguntabas por qué eso se llamaba protector de pantallas, es por lo que te acabo de mencionar. ¿Por qué estos laberintos, esto que aparecía en la pantalla, qué más había? El Windows de Windows 98, una palabra y todo eso, ¿por qué se llamaba protector de pantallas? Por lo mismo que te acabo de mencionar, porque si tú colocas una imagen y no cambias por un largo periodo de tiempo, se puede dañar. Por lo tanto, el protector de pantallas hacía eso. Hacían que los colores en toda la pantalla vayan cambiando, vayan mostrando otros colores, no el mismo en toda la pantalla. Por ejemplo, este sí de repente lo conoces, los de Windows 7, que eran burbujas. Ya este de repente sí. A ver, acá está este de acá. Este sí de repente sí lo conoces, o sí lo has visto en Windows, que era el de las burbujas. Y en la actualidad ya casi no se utiliza el protector de pantallas. Mayormente, ¿qué es lo que utilizan? Es el modo hibernación. ¿Qué significa? Que si tú no haces nada, o sea, no modificas, no presionas una tecla, no mueves el mouse por un periodo de tiempo, por ejemplo, 5 minutos a más, el monitor se apaga, pasa a un estado de hibernación y no te va a mostrar nada. ¿Para qué? Por lo que nuevamente te acabo de mencionar. Entonces, esa es la razón por la cual tiene ese nombre. ¿Cuál es ese nombre? Protector de pantallas. ¿Está bien? Y hasta ahora se sigue llamando igual. En Windows 10 todavía se puede utilizar el protector de pantallas, pero como menciono, ya poco o casi nada lo utilizan. Este era el famoso protector de pantallas. Burbujas que lo que hacían que los colores vayan cambiando. O sea, no se quede en un solo color. Durante toda la pantalla te muestra otros colores. Porque si te mostrara los mismos por un periodo de tiempo prolongado, iba a haber un desgaste y poco a poco se iba a ir dañando. Ese era el sentido que tenía. Claro, ahora ya no. Ahora que utilizan, si tú no haces nada por
digamos 5 minutos, se apaga. Tú mueves el mouse o escribes una tecla, se vuelve a activar. Eso es lo que utilizan más en la actualidad. Ya seguimos viendo. Luego de temas que les mencioné, disculpen, luego de la pantalla de bloqueo, ya luego de la pantalla de bloqueo tenemos temas. Dentro de Windows, si tú tienes una versión original, puedes escoger más temas o tienes una mayor galería de opciones que puedas modificar. De hecho, si de repente eres bastante curioso, ya puedes modificar totalmente todo Windows. Te voy a mostrar esto un ejemplo. Ya. Hay videos que vas a encontrar en YouTube, ahí te voy a mostrar uno, donde son tutoriales de cómo modificar todo tu escritorio, para que se vea, por ejemplo, así. Otro tipo de iconos, todo más resumido. Vamos a ver otro más llamativo, personalizador estilo Mac. Por ejemplo, para que se vea como la Mac, y siendo Windows. Y son tutoriales en los cuales te explican paso a paso para que tu escritorio, ya que es Windows, se vea como si fuera la Mac. O sea, ahí tú ves eso y parece que fuera el iOS o el OS, pero en realidad esto es Windows. Simplemente es que a nivel visual se ve distinto. Y esto me recuerda un caso cuando, en el año 2000. En el año 2000, en el año 2000 cuando cambiamos a Windows XP, le comento esto porque le sucedió a un familiar. Un familiar había ido a comprar una computadora, ya, obviamente había ido a comprar algo nuevo, y cuando le mostraron la computadora, tenía XP. Pero cuando llegó a casa, no tenía XP, tenía un sistema más antiguo. ¿Qué era lo que había sucedido? Que simplemente el escritorio, así como ustedes están viendo ahorita, era como una pantalla, como una carcasa, como una skin, como un fondo de pantallas, que se veía como XP, cuando en realidad era Windows 98, ya algo así. Entonces son cositas que me parece que deben de saber porque a cualquiera lo pueden estafar, ¿sí? Ah, obviamente ya probando. Porque ahí a nivel visual no lo vas a notar ahí. A nivel visual se ve como la Mac. ¿Dónde vas a notar? Cuando ya pruebes, ¿no? Cuando ya le das clic a las opciones, abras algo, ahí ya vas a notar la diferencia. Porque simplemente es como si fuera como digo, una skin, una carcasa, algo así. Entonces, esta información de repente les puede servir, ¿no? Porque te pueden vender algo, te dicen que es Mac, pero no es Mac. Entonces, tener bastante precaución con ese tipo de detalles. Porque esas cositas uno las puede descargar de internet y las puede configurar. Ya, en el tema de fuentes es algo similar. Ahora, descargarlas mayormente sería si el Windows que tú tienes sea original, porque si no lo es, va a ser más complicado. Ya. Por otro lado, tenemos el tema de las fuentes, que son las letras que ustedes están visualizando en todo Windows. Ya, ese tipo de letras se puede cambiar, pero no recomiendo que cambies las fuentes, porque la fuente que tiene por defecto me parece idónea o la ideal para poder abrir o iniciar ciertas configuraciones. Porque ponte que fuera esta letra, por decir. No va a ser más difícil leer, ¿verdad? Ponte que fuera una más modificada o que tenga varias configuraciones o que se vea así. O sea, de repente a nivel visual te guste, ¿no? Pero ver este tipo de letra en cada cosa que tú abras se ve así, ya depende, ¿no? De gustos y colores. ¿Qué tipo de letra de repente te guste más? Y eso está en la opción de fuentes. En la opción de inicio tenemos algo que normalmente hay usuarios que no les gusta.
que es esta de acá. La opción que te permite desactivar la barra de inicio. ¿A dónde está? A ver, si no está ahí, está acá. Acá está. Ocultar automáticamente la barra de tareas en el modo escritorio. Ahí está. Esto de acá. Hay usuarios que desactivar esto les gusta desactivar la barra, toda esta barrita de acá. De hecho, me he topado con usuarios que cuando les pasa esto dice que se ha malogrado, que está dañado. Simplemente que se ha desactivado. Luego tenemos esta de aquí, esta de acá, disculpen, que se ve más chiquito. Hay otros usuarios que también no les agrada, ¿no? Que se vea más pequeño. Entonces son opciones que ustedes pueden utilizar o pueden modificar. Otra que también te menciono o que te pueda servir es si quieres desactivar esta barra que tiene que ver con comando de voz. Y el comando de voz predilecto o por defecto que tiene Windows, ¿cuál es? Lo voy a colocar en la evaluación. Se llama Cortana. Cortana. Así se llama, Cortana. Hola. Así se llama, Cortana. Lo siento, pero no he oído nada. Ahí está. La que habla eso y cuando tú le das un comando, se llama Cortana. Ahí voy a escribirlo por acá. Escribe Cortana, porfa. Existen varias inteligencias artificiales. Sí, Cortana. No, Cortana nada más, Cortana. Existen varias inteligencias artificiales, imágenes, que tenemos dentro de nuestra vida diaria. Y de hecho, pocos las utilizan. La que es de Windows se llama Cortana. Luego tenemos el asistente de Google. Escribe una nueva pestaña, por favor. Abre una nueva. No. Cortana es para que tú puedas utilizar Windows con comando de voz. Si ahorita voy a explicar otros. Abre otra nueva pestaña y coloca asistente de Google. En inglés le dicen Google Assistant, que es lo mismo. Asistente de Google. Asistente de Google. Ajá. Imágenes. Ya, este es otro, baja un poquito. Esta es otra inteligencia artificial. Y esta de aquí la tienes en tu celular. El asistente de Google viene por defecto dentro de los celulares Android. Y también lo puedes tener en esos dispositivos que están viendo ahí, que son como como unas esferas. Y ese es el asistente de Google. Y el que yo te recomiendo que utilizo es Alexa. Abre otra pestaña que se llama, escribe Alexa. Enter, Alexa con X, ¿verdad? Sí, ya, imágenes. Amazon Alexa. Este de aquí te recomiendo y te explico por qué. De las tres inteligencias artificiales, Cortana, el asistente de Google y Alexa, ya de las tres te recomiendo Alexa. Uno, porque es la que yo he probado o la que más utilizo en mi vida diaria y le explico en qué lo utilizo. Y dos, porque a diferencia de las otras, tiene más actualizaciones. Les explico en qué utilizo Alexa. Alexa la utilizo, yo en mi casa tengo focos o luz LED, pero que es de tipo con asistente de Google. De hecho, no son muy caros. Abre otra pestaña y coloca focos con comando de voz. Focos con comando de voz. Con comando de voz. Y de repente te va a abrir ProMart, comando de voz. Enter. Ahí está. ¿Hay alguno que te diga ProMart? A ver. Vamos a ver. Nunca está, por ejemplo, ProMart. Ya bien, estos foquitos que de repente, obviamente está más caro que un foco convencional, estos foquitos vienen con conectividad a comando de voz. Y ahí dice Alexa, asistente de Google y otras más. Les explico mi caso. Yo tengo un Echo Dot
¿Qué es un Echo Dot? Esto de aquí. Un Echo Dot es este aparatito de acá, que es similar a esos de ahí. Esto es un Echo Dot. Yo tengo este de aquí, ya que es un Echo Dot, que es un dispositivo que tú conectas a la fuente de corriente, lo sincronizas con el Wi-Fi y puedes hacer un montón de cosas. Por ejemplo, puedes preguntarle fechas, puedes preguntarle temas de cultura general, que te cuente un chiste, X cosa. Pero yo lo utilizo más para poder apagar y prender la luz de los ambientes de mi casa, ya que esos focos que te acabo de mencionar o que te acabo de mostrar, que son estos de aquí, hay de todos los precios, hay más económicos, más caros, hay un montón. Hay de colores, o sea, toda la gama de colores, luz blanca, hay un montón. Antes era algo no tan popular o no era tan fácil de comprar, ahora sí, en cualquier ferretería, tienda encuentras esos focos con conectividad de internet. Y les comento, yo digo un comando de voz que yo le haya programado y puedo prender y apagar la luz de los ambientes de mi casa. Claro, correcto, sin necesidad de presionar el interruptor. Tú dices, por ejemplo, Alexa, apaga la luz y la apaga. Pero ese comando de voz tú lo puedes personalizar. O sea, tú le puedes decir cualquier cosa que tú le programes y según eso va a hacer cierta acción. Por ejemplo, de repente quieres decirle, todo empieza con Alexa. Quieres decirle de repente Alexa en inglés, o sea, turn off y va a apagar la luz. Depende de lo que tú le quieras decir, ¿no? Y según eso va a ser una acción, que puede ser prender, puede ser apagar, puede ser X cosa. Ahora, no solamente es con focos LED, también con las cámaras, que es algo que próximamente voy a probar. Voy a comprar una cámara, o sea, una cámara de vigilancia que tenga configuración o tenga conexión con Alexa, ya que las cámaras convencionales simplemente es para poder visualizar lo en la pantalla, pero sería muy distinto que lo que te muestre sea con comando de voz. O sea, que en cierto momento que tú quieras ver, tú dices algo y te va a mostrar cierta cámara. Y eso próximamente, y el próximo año, si logro comprar una cámara o si me animo, ya les estaré comentando cómo es mi experiencia con una cámara que tenga comando de voz. Y así, cada cosa la están integrando. Por ejemplo, otra que también me llamó la atención es las cerraduras. Ya existen cerraduras con comando de voz. Cerraduras que tú dices, por ejemplo, le quieres decir, no, Alexa, ábrete sésamo y se abre la puerta. Ya este tipo de cerraduras ya existen, no son muy caras, me parece, 600 soles creo que me parece un precio razonable, pagable para una cerradura. Obviamente es mucho lujo, ¿verdad? Obviamente es para una puerta de interior, no la puerta de tu casa, pero al menos para tu habitación, tu cuarto, de repente quieres hacerle un cambio y quieras que se abra con comando de voz, se puede hacer. Estas cerraduras también vienen con cartas, este, con unas cartas como si fuera la ranura para hacer una compra, algo similar. De hecho, los hoteles de lujo utilizan esto. Los hoteles de lujo no tienen una llave, tienen una tarjeta. Y esa tarjeta, ya conoces. Y esas tarjetas, y esa tarjeta tú la acercas a la cerradura, tú la acercas a la cerradura y se abre la puerta. Ya sí conocen, ¿no? Ya. Es algo así, es igual, es lo mismo, solamente que esto aparte tiene lo que es el comando de voz. O sea, de repente no sabes el comando, le das la tarjeta o escaneas la tarjeta y se abre la puerta. Claro, en Estados Unidos es mucho más popular en películas, correcto, solamente que para nosotros de repente nos resulte más novedoso, algo de repente más llamativo. Pero en realidad esto de Alexa no es reciente, esto ya tiene más de 5 años, diría hasta 10 de repente. Solamente que recién se está volviendo más popular porque cada vez se está expandiendo el tema del Internet.
Y se habrán dado cuenta que las cabinas de internet poco a poco han ido desapareciendo. ¿Y por qué han ido desapareciendo? Porque en nuestros hogares cada vez utilizamos más el internet o se ha expandido más, tanto en los celulares, en las computadoras. Ya ha sido que ya no sea necesario que vayas a una cabina de internet. Entonces, al popularizarse internet, estos dispositivos que utilizan, nuevamente repito, internet, se han vuelto más populares, cosa que antes no era así. Pero no es que esto sea nuevo, esto ya tiene bastante tiempo, solo que al menos acá en Perú recién se está llegando de una manera más novedosa. Pero esto de Echo Dot, de Alexa, del asistente de Google, esto ya ha existido ya bastante tiempo. Solamente que ahora está teniendo mayor popularidad. Y así cada dispositivo se va integrando con Alexa. Por ejemplo, lavadoras, microondas, y eso le llaman Smart Home, que significa Smart, inteligente, y Home, casa, o sea, la casa inteligente, donde todos tus dispositivos se sincronicen por comando de voz. Tu licuadora, tu horno, tu cocina, ya falta solamente que le digas que te haga el desayuno y haga el desayuno. Ya, eso es el término o a lo que apunta la casa inteligente o el smart home. Que todos tus dispositivos estén sincronizados, ya sea con un celular o ya sea con lo que ahora se está volviendo bastante popular. ¿Qué es lo que se está volviendo ahora bastante popular? Esto de aquí, ¿verdad? Que son auriculares que por Bluetooth se sincronizan con el celular y escuchas, ¿verdad? Esto de aquí, ahora, hay enorme variedad de precio y enorme variedad de marcas, que son los auriculares inalámbricos. Recién este año, y creo que el año pasado, entró con fuerza, y ahora ahí encuentras de todo precio. Creo que desde 50 soles, y el precio se va elevando bastante. Pero yo voy al ámbito de que esto se ha vuelto demasiado popular, cosa que antes de repente no lo veíamos así, y que utilizáramos con cable, pero ahora ya no. Bueno, ahí vamos a hacer la primera pausa, siendo las 8 de la noche, 10 minutos de break y volvemos. Quita la lupa, luego volvemos con el Kahoot, cierra la lupa. Ujú, cierra la lupa. Ya. Pausea. Ya, a ver, ya volvimos, ya volvimos. Vayan abriendo el Kahoot que les había compartido. Tiene este nombre, le voy a dar un minuto más para que lo abran. Se llama Trivia 6 Windows. A partir de este Kahoot, hasta el del día lunes, de ahí van a venir las otras preguntas para la evaluación final. Repito, a partir de este Kahoot, el 6 y los que vengan después, a partir de ahí van a venir las preguntas para la evaluación final del día miércoles. ¿Está bien? Bueno, ¿algún minuto más? ¿Ya ingresaron atrás los de virtual también? A ver. Por eso que les escribí en el chat, les dije que lo tengan abierto, que lo tengan a la mano. Si no, en todo caso lo siguen nada más, lo siguen acá en la pantalla. ¿Listo? Ya veremos. Ya está en el grupo. Ya lo había compartido en la tarde, creo, ¿no? Cargador. Ya, a ver, empecemos. Primera pregunta. Primera pregunta. Mm, Quítale el volumen. No, no tiene, ¿no? Ya. ¿Cuál de los siguientes dice no es un tipo de almacenamiento de música, video, fotos? La que no es pendrive, disco duro, memoria RAM o disco SSD. ¿Cuál de las cuatro no es un dispositivo donde vas a guardar información? Memoria RAM. A ver, explico ahí, a ver un ratito, no es avanzar por avanzar. ¿Qué es el pendrive? El pendrive, entre paréntesis, es el USB que conocen ustedes normalmente.
USB, memoria flash o pendrive es lo mismo. ¿Ya la ven? Repito, pendrive es en inglés, USB o mal llamado USB debería ser su nombre memoria flash, es ese dispositivo. El disco duro, que ya lo hemos visto, es el dispositivo donde guardamos información. A veces sí lo conoces. El disco SSD es lo mismo, solamente que más moderno, más veloz, más pequeño, más todo. Y obviamente es una tecnología más reciente. El pendrive es el mal llamado USB, la memoria flash. Entonces, por descarte, ¿cuál es? Ya, ¿y por qué la memoria RAM? Porque la memoria RAM es un dispositivo donde se guarda información, sí, pero no de manera, llamémoslo, eterna, de manera prolongada. Simplemente es temporal, del momento. Tú actualizas algo y ya se borró. Simplemente guarda información, ya, pero por un tiempo limitado. Tú apagas la computadora y lo que guardó ya se borró. Tú cierras, ya se perdió. Entonces, esa es la diferencia de los otros dispositivos. Siguiente. Pregunta 2. Dale, siguiente. Ya. Puedo tener de almacenamiento SSD y disco duro que también se llama HDD en la PC o laptop. ¿Verdadero o falso? ¿Se puede tener ambos almacenamientos en la laptop? Verdadero. Y te explico algo que puedes hacer si tienes una computadora antigua. En la laptop que tengas, sobre todo la antigüita, las laptops antiguas venían con un lector de CDs. O, a ver, laptop, lector de CD o DVD. Laptop, lector de DVD. Ya. Este apartado que viene con las laptops, ya que es para obviamente leer información, si tienes una laptop moderna, te habrás dado cuenta que esto ya no trae. ¿Sí? Repito, si tú tienes una laptop moderna, de hecho de hace 5 años para adelante, te habrás dado cuenta que esto ya no trae. Y te preguntarás de repente por qué. ¿Por qué las laptops modernas ya no traen una lectora de CD o DVD? Una, por el tema del espacio, y dos, porque cada vez menos usuarios utilizan los CDs y DVDs. Claro, los USB y la nube. Por eso es que ya no vienen con este apartado. Entonces, sigo comentando. Si tú tienes una laptop antigua que tenga la lectora, pero no la utilizas porque ya utilizas otro tipo de almacenamiento, USB, un disco duro externo, la nube, y esto de aquí ya no lo utilizas, ya no le das uso, esta parte o este apartado, que es esto de aquí, se puede retirar. Lo puedes retirar. ¿Y para qué lo retiro? Para que coloques un adaptador, que es este que están viendo, este de aquí, y ahí puedes colocar otro disco duro o otro almacenamiento. O sea, puedes expandir el almacenamiento para que tengas dos. Y eso es lo que dice la pregunta. ¿Puedo tener de almacenamiento el SSD y el HDD en la laptop? Sí, puedes tener, pero sí haces esta jugada. Si tú retiras la lectora y colocas este adaptador con un disco de almacenamiento, puedes tener ambos. ¿Qué ganas? Ganas espacio, pero obviamente esto ya no utilizarías la lectora. Ya no va a leer CDs ni DVDs, pero ganas espacio. La laptop que yo tengo hice esto, ya que CDs y DVDs no utilizo. De hecho, yo utilizo esto de acá. Pon lectora externa, escribe por favor. Lectora externa. Lectora externa. Y esto de aquí es una herramienta de trabajo, la lectora externa.
¿Por qué? Porque los clientes no tienen una lectora interna. Entonces, ¿cómo formateas o cómo haces que una laptop lea un CD si no tiene lectora? ¿Cómo harías? Si tienes un CD, un DVD en tu laptop moderna, ¿ya? Y no tiene para leer CDs, ¿qué utilizas? Una lectora externa. Y es por eso que esto es más una herramienta de trabajo. Las computadoras modernas también ya no vienen para colocar CDs ni DVDs, porque nuevamente eso de ahí se está dejando con el tiempo. Y es por eso que esto se ha vuelto una herramienta muy, muy necesaria o muy útil. Las lectoras externas no son caras, 70 soles por ahí, suficiente para, para el uso que se le dé porque no es algo constante. De hecho, antes tenían bastante utilidad, porque antes tú ibas a una cabina de internet y el que atendía quemaba CDs y DVDs todo el día. Tú lo veías, tenía 3 lectoras y estaba ahí quemando música, contenido, a la vez, una serie de cosas. En cambio ahora ya no. Ahora ya obviamente ha cambiado todo esto. Volvemos al Kahoot. Pregunta 3. ¿A cuánto equivale un terabyte de almacenamiento? ¿1000 megabytes? ¿1050 megabytes? ¿1024 megabytes? ¿O 1024 bytes? Ujú, correcto. Recuerden que las unidades, ¿cuáles son? Ese no es el de byte, el megabyte. A ver, repito las unidades. Es bit, byte, megabyte, gigabyte y terabyte. De hecho, ahí debería ser GB. Ahí me he equivocado en la pregunta. En vez de MB, debe ser GB. Ajá, GB. Sí. A ver, repito, hay un error ahí en la respuesta. No el número, sino las letras. Ajá, en vez de M debe ser G. La repito nuevamente. Bit, byte, megabyte, gigabyte, terabyte. Que son las que más se utilizan. O las unidades que más escucharás. Ujú, bit, byte, megabyte, gigabyte y terabyte. Ya. Siguiente pregunta. Siguiente. Pregunta 4. ¿El petabyte es una unidad de medida de informática? Si dudas, coloco la interna. A ver, ¿existe? A ver, escribe petabyte. Sí. De hecho, es la que le sigue al terabyte. Después del terabyte viene el petabyte, que es una unidad todavía mucho más grande. 1024 terabytes. Así como va cambiando la escala, aquí es una escala mayor. Uf, demasiado, mucho más almacenamiento. Claro, si un terabyte era bastante, imagina 1024 terabytes. Es demasiado espacio. Y es un espacio inconmensurable. Es como que hablemos de los planetas que nos parecen grandes, pero si lo comparas con una galaxia, o sea, obviamente ya la escala va cambiando. Next. Pregunta, dale. Pregunta 5. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de sistema operativo? La pregunta es cuál no es. Tizen, WebOS, Windows y Explorer. A ver, marca la que tú creas porque no he explicado esto de aquí. La que tú creas que no es. Explorer. A ver, explico eso de ahí. Tizen o Tizen, que es la primera alternativa, es un sistema operativo, pero para televisores. Y no cualquier televisor. Si tú tienes un televisor Samsung, esta barrita, cuando tú entras al botón o presionas el botón que tiene el símbolo como de una casa de colores, habrás ingresado acá. Y es esta barrita que está acá. Eso de ahí que están viendo ustedes, chicos y chicas,
es un sistema operativo, pero es un sistema operativo diseñado para televisores. Y no cualquier televisor, para la empresa de Samsung. Si tú tienes un Samsung, el sistema operativo que tiene es Tizen. Tizen. Ahora, si tú tienes un LG, ahora uno nuevo, tienes el famoso huevos, que se llama WebOS. Así le llaman huevos. LG, WebOS. Ujú. Imagen. Si tú tienes un televisor LG, vas a tener el sistema operativo que se llama WebOS. Esa franja que están viendo acá, ese es el sistema operativo. Y ese se llama WebOS. Ahora, todos los televisores, dependiendo de la marca, tienen un sistema operativo distinto. ¿Está bien? Todos los televisores, según la marca, tienen un sistema operativo distinto. De hecho, el que creó un mejor sistema operativo para televisores fue LG. Y Samsung se copió. Porque Samsung antiguamente no tenía así su sistema operativo. Si tienes un televisor Samsung antiguo, su sistema operativo era así. Su sistema operativo se veía así. Así se veía el sistema operativo de Samsung. Pero luego lo cambió al Tizen, al famoso Tizen. Y si sin ser conspiranoico, notarás que esto de aquí se parece a lo que creó el G. Esto el G lo lanzó en el año, por decir, 2012 y Samsung se copió casi 3, 4 años después y lo llamó Tizen. Pero si notarás, son muy similares. ¿Quién lo lanzó primero? El G. Y luego fue Samsung. Son las dos marcas más reconocidas en televisores. Ahora, si tú compras un televisor Sony, abre otra pestaña, Sony, borra uno, borra uno. Ya, Sony, ahora pon Sony. Sony tiene la ventaja de que tiene, ¿sabes qué sistema operativo? Android. Sony TV, Android TV ahora, Android TV. ¿Cuál es? Va a aparecer. Android TV. Android TV. Si tú compras un televisor Sony, no tiene Tizen, no tiene WebOS, sino tiene el sistema operativo que se llama Android. Ahora esta imagen. ¿Y qué ventaja tiene mi televisor si tiene Android? La ventaja es que las aplicaciones que tú tienes en tu celular van a ser las mismas. Van a ser las mismas aplicaciones. Esa es la ventaja que tiene el sistema operativo Android en televisores. Porque vas a tener una galería o una tienda virtual más amplia. En cambio, LG sube aplicaciones creadas por ellos. O sea, no es una cantidad. Si tú lo comparas con Android, le lleva un montón de contenido. Lo comparas con Tizen de igual manera. En cambio, Android, que tiene bastantes aplicaciones, si te importa eso de ahí, sería mejor un televisor Sony para la compra que quieras hacer. De repente recordarás que habían televisores antiguos que vendían con jueguitos. No sé si los recordarán. Era no todos, pero en el mando del control venía con juegos. Yo recuerdo haber tenido uno, no todas las marcas tenían, y acá es algo similar. Si quieres utilizar el televisor para jugar jueguitos básicos como el celular, el televisor Sony te puede dar esa ventaja, a diferencia de Android y de LG, porque la cantidad de aplicaciones que puedes instalar acá es mayor, porque nuevamente repito, tiene Android. Conclusión, todos los televisores, según la marca, tienen un sistema operativo distinto. Tienen un sistema que han sido creados o diseñados para la marca que esté en cuestión.
Ahora, en la actualidad, LG, como menciono, y Samsung son los que más venden televisores, pero ahora han entrado más empresas. Por ejemplo, les menciono algunas. Este, Xiaomi, Xiaomi ya vende televisores, empezó con celulares, pero ya encuentras televisores. Luego Hisense, creo que así se pronuncia, televisores más económicos. AOC, que al comienzo era una empresa mucho más económica, pero ahora están subiendo de precio porque ya tienen tiempo en el mercado. Y así, encuentras televisores más baratos, más baratos. Claro, no, correcto, son chinos. Y ahora, ¿por qué son baratos? Te preguntarás. Uno, por el panel que utilizan, y dos, porque el consumo de energía. El consumo de energía en televisores baratos es más elevado. Eso sí, si de repente es un detalle que te importe porque pagas el recibo de luz, no te recomendaría un televisor barato, porque el consumo de energía es mucho más elevado. De hecho, yo investigando por mis propios medios, todos los televisores Xiaomi, si bien tienen precios más económicos que LG y Samsung y otros más, pero el consumo de energía es más elevado. Eso sí le puedo dar fe porque lo he investigado. Ahora, esto no tiene nada que ver con la calidad. La calidad es muy buena, pero repito, si te interesa el consumo de energía, porque pagas el recibo de luz, lo cual es mi caso, no sería un televisor Xiaomi para ti. ¿Qué televisores consumen menos? Los que son más caros. LG, Samsung, dependiendo del modelo, puedes ahorrar más energía. Pero nuevamente repito, no tiene que ver con la calidad. No tiene que ver con la calidad de imagen. Simplemente estoy hablando del consumo de energía. Ahora, toda la calidad ya depende del modelo también. Ya es hablar de otros temas. Bueno, volvemos al Kahoot. Kahoot. Ya. Esa era la pregunta. Ya, entonces Tizen es de Samsung, WebOS es de LG, Windows, bueno, Windows ya conocen, y Explorer, que era la respuesta, es porque Explorer es un buscador, un navegador, el famoso Microsoft Explorer, que ya no existe, ya murió, ya desapareció. Ese era el famoso Explorer. Siguiente. Pregunta 6. La función del sistema operativo o OS, OS significa Operative System, eso es OS. OS significa, repito, Operative System, y al revés sería sistema operativo. Entonces, la función principal es gestionar y controlar los recursos físicos de la computadora. Verdadero. La función principal que tiene todo sistema operativo en los televisores, en los celulares, en las tablets, en todo dispositivo que encaje en la definición de computadora, hace la gestión de todos los apartados físicos del dispositivo. Esa es su función principal. Siguiente. Pregunta, dale. 7. ¿Cuál de las siguientes no es un elemento de Windows 10? Iconos de escritorio, menú de inicio, barra de tareas o descargas. ¿Cuál es la que no es un elemento de Windows? En general, no solamente del Windows 10, sino de todo Windows. ¿Cuál no es? Claro, correcto, descargas. A ver, explico ahí. Iconos de escritorio. Iconos de escritorio es lo que nosotros tenemos acá. Estos son los iconos de escritorio. El menú de inicio ya es toda esta barra de acá. La barra de tareas es la barra que está aquí. Y descargas, que no es un elemento, sino que es descargas. Descargas es una carpeta. Descargas es una carpeta que viene por defecto cada vez que instalas Windows. De hecho, existen 4 carpetas
que vienen por defecto. Dale clic aquí. Ujú, ya. Acá. Dale lupa, bro, que se vea mejor. Lupa. Ya. A ver. ¿Cuáles son las, ahí te jalo. ¿Cuáles son las carpetas que vienen por defecto? Es escritorio. Ya escritorio es una carpeta. Descargas, documentos e imágenes. Antes había videos, pero ya no existe. En Windows 7 vas a encontrar una que diga videos, pero de Windows 8 para adelante, solamente cuáles son: escritorio, descargas, documentos, imágenes. Son 4 carpetas que vienen por defecto cada vez que tú instalas Windows o utilizas Windows. Esas carpetas no las puedes borrar, no se pueden eliminar. Y yo, en lo personal, no te recomiendo que guardes nada en esas 4 carpetas. Y te explico por qué. Porque si tú guardas algo en escritorio, ya es que lo vas a tener en tu pantalla principal, ¿verdad? Y supongamos que formateas la computadora. ¿Qué significa formatear? Que vas a borrar todo para que vuelva como si fuera de cero, a una etapa inicial. Entonces, si tú lo formateas, todo lo que tienes ahí que va a pasar, se va a borrar, correcto. Si tú lo tienes en descargas, igual se va a borrar. Si tú lo tienes en documentos, también. Y si lo tienes en imágenes, también. ¿Cuándo no se va a borrar? Cuando lo tienes guardado en otra unidad. Por ejemplo, aquí en el laboratorio tiene 2 unidades, disco C y disco D. Pero si son observadores, notarán que yo no he guardado nada acá. Por ejemplo, acá hay información que no es mía. ¿Dónde he guardado mi información? Acá. Y ahí está mi carpeta David Maguiña, donde tengo documentos de trabajo. Porque yo sé que si formatean esta computadora, se va a borrar esto. Pero esto no. Esto de aquí va a seguir ahí. Y esto se va a borrar. Por eso que yo no he guardado, al menos mis cosas que tengo aquí en el instituto, no las tengo acá. Porque si formatean, todo esto se va a borrar. Todo lo que está aquí, bueno, no hay nada, se va a borrar. Lo que está en escritorio también se va a borrar. Y acá también se va a borrar. Pero ¿qué es lo que no se va a borrar? Lo que está aquí. Y esa es la razón por la cual la carpeta que lleva mi nombre está guardada en la unidad E. Retrocede. Ajá. Y le explico eso de las letras también. Retrocediendo no. Le explico lo de la letra. Mire, ¿cómo se llama la primera unidad que dice ahí? Disco local C. Al otro lado derecho. D. Abajo. E, ¿verdad? Se preguntarán como que falta el A y el B. ¿Sí? ¿Qué pasó con el A y el B? Ya esa puede ser otra pregunta de evaluación. No sé si la coloca, pero a ver. Les explico por qué no figura el A ni el B. La unidad B es cuando tú insertas un CD o colocas un apartado de CD. Y como no lo tenemos, no hay B. ¿Y cuál es la A? La letra A es cuando se utilizaban las disqueteras. Las disqueteras que ya están totalmente desaparecidas, era disco local A, ya que fue de las principales. Por eso llevaba la primera letra, A. Pero el A ya murió, se lo llevó la disquetera, digo, el disquete. Luego el B, que eran las lectoras, y el disco duro le corresponde el C, para adelante, C, D, E, F hasta la última letra. Entonces, esa es la razón por la cual en tu laptop, en tu computadora, en X dispositivos, has encontrado esto. Disco local C. Y ahora ya sabes por qué la C. ¿Por qué no A? ¿Por qué no B? ¿Por qué no cualquier letra? Es por un tema del orden del abecedario. Repito, A era disquete, ya falleció. B de la lectora, que no todas las computadoras llevan, también ya está muriendo, ya está desapareciendo. Y C, que es del disco duro. Y si tú le colocas más discos, ya va aumentando la letra. Tú colocas un USB,
aparece otra letra. ¿Tienes ahí un UCB? ¿Alguien tiene un UCB? Vamos a colocarlo qué letra le corresponde. ¿Tiene un CB? ¿Un CB? Creo que sí. ¿Tienes un CB? A ver, préstame. Para ver qué letra aparece. Gracias. A ver, vamos a ver qué letra aparece si coloco un USB o memoria flash. Vamos a, no sé, ya hay. A ver, ¿quieren apostar? ¿Quieren apostar qué letra aparece? A ver, vamos a ver. Ya, atrás, atrás, atrás. A ver, crucen los dedos. O ciérralo, ciérralo. Ya, avanza, avanza. Digo, ya. Dale clic donde dice. Ya, a ver, ¿qué letra le dio? F. F. Hoy dice Pola. F. Ya, miren. ¿Por qué le dio el F? Porque leo A, B, C, D, E, F. Y si coloco otro, ¿qué le sigue al F? G. Ya ven, tiene un orden. No es porque le dio la gana, sino que está bajo un tema del orden. ¿Y por qué? Y nunca va a aparecer el A y el B, porque como ya les comenté, ya murieron. Sí, dime. Claro. Ahora, a ver, sigo explicando, ya que esto es bastante útil. Sigo explicando esto. Lo que sucede es que dentro de las laptops o de las computadoras, tú tienes un disco duro en físico, ¿sí? Tú tienes un disco duro en físico. Pero ese disco duro, virtualmente, no físicamente, sino virtual, lo puedes dividir. O sea que cada vez que te ingreses a Windows, figure como si tuvieras dos. Puede ser tres, puede ser cuatro, X cantidad. Es por eso que en las computadoras normalmente es disco C y D. Es un solo dispositivo físico, pero virtualmente son dos o tres o X cantidad. Entonces, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué dividimos los discos duros virtuales en más partes? Porque si tú formateas, ¿qué es lo que vas a borrar? Donde están los programas. Y la otra unidad virtual no se toca. Esa va a seguir ahí. Y es por eso que se guarda ahí la información. Ahora, si hablamos de almacenamiento, puedes tener dos tipos, virtuales o físicos. ¿Qué sería físicos? Que tú le coloques más discos duros que compres en la tienda. ¿Y cuáles son los virtuales? Que el que tú tienes, virtualmente lo dividas en dos partes, en tres partes. Las puedes dividir en muchas partes. Yo te recomiendo máximo hasta tres, no más. Porque si tú las divides virtualmente, subrayen esa palabra virtual, si tú las divides virtualmente en más partes, tu computadora o laptop va a perder rendimiento, va a estar más lento. Por eso que yo te diría hasta tres partes virtuales. Pero si son unidades físicas que le estás poniendo más discos físicos, ahí sí no vas a tener mucho problema. Va a perder rendimiento, sí, pero mínimo. Pero en el virtual sí pierde bastante. Por eso que les comenté una vez que en una computadora de un colegio que trabajaba, cada docente tenía una unidad virtual. Por ejemplo, ahí en vez de decir nuevo volumen, ya acá, en vez de decir nuevo vol, decía, por ejemplo, el nombre de un profesor. Por ejemplo, mi nombre, ¿no? David Maguiña. Y que esa unidad tenga información mía. Como yo lo utilizo ahora, ¿no? Solamente que es una carpeta. Pero en ese colegio era una unidad. Y en la otra unidad, por ejemplo, Rosa Flores. Y así. Cada docente tenía una unidad virtual. Y esa computadora que menciono, ponte que habían 5 docentes, más el disco C eran muchas partes. ¿Y eso qué se traducía? Que cada vez que prendí esa computadora demoraba bastante. Y para abrir los programas o hacer algo también era bastante lento. Pero no porque la computadora fuera mala, sino porque el disco duro que tenía había sido dividido, fraccionado en varias partes. Conclusión, ¿es bueno dividirlo? Sí, pero no en muchas. ¿Cuál es el tope que yo te menciono? Hasta tres. No más, no cuatro, no cinco, no seis, solamente hasta tres partes. De hecho,
mayormente lo utilizan solamente con dos, disco C y disco D. ¿Está bien? Bueno, volvemos al Kahoot. Si no hay alguna pregunta sobre esto, otra pregunta, de repente, que quieran saber sobre el disco, quítale la lupa. Ya. Y entonces, conclusión, la carpeta de descargas, ya, la carpeta de descargas es una carpeta que viene por defecto, más no es un elemento de Windows en general, no solamente del 10. Siguiente pregunta. Pregunta 8. ¿El OS o Windows 10 es actualmente es mejor que las versiones anteriores? ¿Verdadero o falso? Sin miedo, Marco. Verdadero. En la actualidad, Windows 10 es un sistema operativo ya bastante consolidado en el mercado. No es el más reciente, porque ¿cuál es el más reciente? Windows 11. Pero como es reciente, obviamente va a tener todavía errores, va a tener fallos. Y yo les comento uno que a mí me sucede. Por ejemplo, uno de los errores que yo tengo con el Windows que yo he instalado, la versión 11, ya, en la versión que yo instalé, tengo un problema que es pequeño, pero es bien molesto. ¿Cuál es? Que a veces, no siempre, a veces cuando yo prendo la computadora y escribo o estoy escribiendo, una de esas teclas se queda pegado. ¿Y qué significa que se queda pegado? Que sin que yo la presione, aparece esto. Y no lo puedo cancelar. Se queda ahí pegada la letra. Yo abro algo y sigue presionando la letra. Ya, eso de ahí, ese es un error del sistema operativo. Puede ser cualquier letra. Y eso es algo que a mí me sucede. Y no es porque yo lo esté presionando, sino porque ya es un error del propio sistema. No sé si te haya pasado, en el cual se queda pegada una letra. Puede haber sido la M, la A, X letra, pero es molesto porque cuando aparece ese error, tengo que volver a reiniciar la computadora. Entonces, es muy, muy molesto. Y esos errores normalmente suceden cuando los sistemas operativos son más actuales o recientes. Porque es como que parchan una cosa, luego aparece otro error y así. Pero hasta que llega una versión estable, llega una versión en la cual ya no tiene errores, en teoría. Entonces, la pregunta aquí es sobre Windows 10. Como es un sistema operativo ya, llamémoslo, bastante tiempo en el mercado, ya es una versión bastante fiable, que no tiene errores, que ya los han depurado todos, que está en su versión, llamémoslo, en su mejor momento. ¿Está bien? El Windows 10 ahorita está en su mejor momento porque ya ha sido bastante probado, testeado, ya la gente lo utiliza, lo conoce. En cambio, Windows 11 recién los estamos conociendo, recién estamos probando. Y es por eso que puede tener los errores que acabo de mencionar. Y el que yo les comenté es el que a mí personalmente me sucede. ¿Cuál sería la solución? Que Windows saque un parche. ¿Pero por qué no lo utilizaría? Porque para que yo pueda actualizar todo mi sistema operativo de manera correcta, tendría que ser un sistema operativo original, cosa que no es mi caso. Como no es mi caso, no me arriesgo a estar actualizando, descargando actualizaciones. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, ya la empresa va a ser más fácil que detecte que no es original y te aparecen estos mensajes. A ver. Ya, a ver, esta de aquí. Esta de acá. ¿Sí lo has visto? Ese mensaje. Dice activar Windows, vea la configuración para activar Windows. Y si tú has visto esto es porque tu sistema operativo no es original y es molesto, uno, porque aparece esto y no lo puedes borrar, y dos, porque si no lo actualizas,
va a haber cosas que no vas a poder hacer, te va a restringir. Y esto todavía es mucho más molesto en Windows 11. En Windows 11 es tan pero tan molesto que te aparezca este mensaje que las opciones que les he mencionado el día de hoy no las puedes cambiar. Ejemplo. Por ejemplo, ahorita yo les he hablado sobre la barra de tareas, ¿verdad? Estas opciones de acá. En Windows 11, si te apareció ese mensaje, todo esto está deshabilitado. No puedes modificar ni cambiar nada. Por ejemplo, ¿quieres cambiar el fondo? No lo puedes hacer. ¿Quieres cambiar el color? No se puede hacer. ¿Quieres cambiar algo más? No se puede hacer. Hasta que soluciones este tema de la activación de Windows. Entonces, en Windows 11, si te pasa esto, es muy, muy molesto. ¿Cuál es la solución? Obviamente, activarlo. Pero para activarlo hay que descargar ciertas aplicaciones, ciertos programas, hacer una jarana un poco complicada. Entonces, conclusión, no se lancen a actualizar si tienen un sistema operativo que no es original, lo cual creo que es la mayoría de los usuarios que mayormente utilizan Windows, lo cual yo también me incluyo. Yo compré Windows 11 en Wilson a 2 DVDs, me costó 12 soles creo. Pude haberlo descargado de internet, pero preferí mejor comprar el DVD. Ya, siguiente pregunta. ¿Cuántas quedan? 3, ¿no? Menos, a ver, dale, siguiente. Pregunta de 9. ¿Cuál de las siguientes no es una aplicación que trae Windows 10? WordPad, Blog de Notas, Movie Maker y Paint. La siguiente clase vamos a ver todas las aplicaciones que trae Windows, pero acá la pregunta es, ¿cuál no es? ¿Cuál no trae, mejor dicho? ¿Qué te dice tu instinto? Movie Maker. Ahí la respuesta es Movie Maker. La siguiente clase, repito, vamos a ver las aplicaciones de Windows o los programas que vienen por defecto, o sea, que no se instalan, sino que ya vienen. ¿Y cuál es el que ya no viene? Movie Maker. Y Movie Maker era un programa que hasta Windows 7 traía, pero luego lo quitaron. ¿Cómo se llamaba? Movie Maker. Ahí lo voy a escribir. Movie Maker. Ahí está, Movie Maker. Este programita en Windows 7 venía. ¿Y para qué sirve? Sirve para lo mismo que hace Filmora, que hace Camtasia, que hace Vega Studio, que es para grabar pantalla, editar videos. Y este programa desapareció. En Windows 8 para adelante, 10, 11 lo retiraron. ¿Y por qué lo retiraron? Porque la empresa no le quiso dar soporte valiéndose en que existen programas que hacen lo mismo y mejor que Movie Maker. Y por eso, lo retiraron. ¿Era verdad? Sí. Camtasia, Filmora, Vegas Pro y más programas lo hacen mejor que Movie Maker. Pero ¿cuál era la ventaja de Movie Maker? La ventaja era que no lo instalabas. Ya venía por defecto. Ya venía automáticamente. Esa era su ventaja. Y si tú querías editar un video, no necesitabas descargar nada de internet o instalar nada. Ya venía automáticamente instalado. Esa era su principal ventaja. Bueno, lo retiraron, ya murió. Pero se puede volver a instalar. Pero ¿quién va a querer esta versión si existen mejores programas? Por eso que ya es una cuestión de, ¿cuál es el término? De añoranza, de recuerdo, pero más no de utilidad, porque ya hay programas que hacen lo mismo y mejor. Última pregunta. Siguiente. Dentro de la barra de tareas podemos anclar las aplicaciones que más utilizamos, ¿verdadero o falso? ¿Verdad? Ya ni dudo ya. Verdadero. Todas las aplicaciones que más utilizamos se pueden anclar. ¿Qué significa anclar? Abre la lupa, porfa.
Ya. Ya, por ejemplo, cierra bloc de notas. Cierra el bloc de notas. Clic derecho, no, bloc de notas. Ese de ahí. Ajá. Clic derecho, cerrar. Clic derecho, derecho. O ciérralo, a ver, cierra. Ya. Lo cierro. Ya, si yo cierro el bloc de notas, se cierra acá, ¿verdad? Ya no está. Ya, ajá. Voy a volverlo a abrir. Bloc de notas. Ahí está. Pero si yo hago esto, clic derecho, anclar a la barra de tareas, y ahora yo lo cierro, ya no se va a borrar. Se va a quedar ahí. ¿Y por qué se queda ahí? Porque yo lo he anclado. Y todos los programas que tú abras se pueden anclar, se pueden quedar grabados en la barra de tareas. Obviamente, tienes que colocar los que más utilices, porque si no los utilizas, lo ideal que sería que los retires, que lo quites. Entonces, esto es algo que lo he visto en un montón de computadoras, tanto de institutos, de colegios, de cualquier lugar, que dejan anclado programas que no utilizan. Supongamos que el bloc de notas no lo utilizo. ¿Qué hago? Lo contrario de anclar, desanclar. Y así voy desanclando programas que no utilizo. No, sobre todo lo he visto en laptops, que dejan anclado programas que no utilizan. Conclusión, elimina o borra lo que no utilices para que tengas más espacio. Y esas son las 10 primeras preguntas de este segundo bloque. Ya ha sido bastante bueno las preguntas. Hemos hablado bastante sobre cada pregunta, su porqué, sobre todo la respuesta. Ya, ese link de ahí está habilitado, dice, por 16 días, suficiente para que lo practiquen, puedan volver a ingresar durante esta semana y la siguiente, ya que el día miércoles es nuestra última evaluación. ¿Está bien? Sí, a partir de este Kahoot, como mencioné, van a venir o voy a sacar las preguntas del examen final a partir de este, del que hagamos hoy, el miércoles, el viernes y el lunes. Son cuatro. Cuatro en total. Listo, ciérralo. Ya. Volvemos a la diapositiva. Diapositiva. Dale. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí está lo que había mencionado del botón de inicio y los iconos del sistema. Botón de inicio lo mencioné, pero iconos del sistema no. ¿Cuáles son los iconos del sistema? Los que están al lado derecho. Estos simbolitos que ven acá, donde está la fecha, español, volumen, internet, y esta opción de aquí son los iconos del sistema. Te voy a mencionar uno que es muy interesante para el tiempo que nos queda. Si acá el símbolo de internet, tú le das clic derecho, abrir configuración de red e internet, y tu computadora tiene wifi, lo puedes compartir en la opción que dice zona con cobertura inalámbrica móvil. De repente en el celular tú sabes que puedes compartir tu internet, ¿verdad? Si tu celular tiene internet, lo puedes compartir. Y la computadora también. Zona con cobertura inalámbrica móvil, activas y desactivas. Yo ahorita lo tengo activado porque le estoy compartiendo el internet a mi celular. Le puedes colocar una clave. Ahí la clave, por ejemplo, es del 1 al 8 y así se llama la red. De hecho, ahorita hay dos dispositivos conectados. Este creo que es mío y este de aquí es de un celular Motorola, creo que tiene. Acá. ¿Quién será? No lo sé. Pero este de aquí creo que es el mío. Hay dos ahorita conectados. Entonces, si tu laptop, repito, tiene internet o estás en un lugar y necesitas internet tu celular, lo puedes compartir. Viceversa también. Si tu celular tiene internet, lo puedes compartir a tu laptop. Y si tu laptop tiene internet por un cable y lo quieres en el celular, también se puede hacer. Tanto de ida como de vuelta. Claro, a ver, ¿dónde está? El símbolo de la computadora, clic derecho, abrir configuración de red de internet. ¿Cuál opción? Ya no hemos visto estas todavía, pero mencioné esta. Zona con cobertura inalámbrica móvil. Activas, porque esto está desactivado, editas una clave, ahí colocas un nombre, una clave y ya está. Eso es todo. Bueno, ahí nos quedamos el día de hoy.
Ya, nos vemos el día miércoles para seguir viendo lo que queda de Windows y luego pasamos a Internet. El día viernes, lunes es solamente de Internet. Bueno, en- ahí nos quedamos con todos. Cuídense mucho, que tengan buen inicio de semana. Ya en medio de toda la coyuntura nacional. Sí, sí, en medio de toda la coyuntura nacional, bueno, seguir adelante. Sí, no hay paro. Ah, el centro de Lima. Ujú, ya. Bueno, me despido a todos. Cuídense mucho. Hasta luego, Manuel, Erika, Luis, Hasta Lisbeth. luego, pues. Cuídense Ok. mucho. Nos vemos.